Buenas, buenas y bienvenidos a otro episodio de la librería 247, hoy con un tema súper importante titulado Aprender a comunicarse. Como que lo dije muy fuerte, discúlpenme. Aprender a comunicarse del capítulo 3 del libro Un esposo conforme al corazón de Dios, ¿sí? 12 aspectos importantes en su matrimonio. Hemos estado leyendo diferentes libros sobre parejas, la verdad que son bastantes de retroalimentación para uno de manera personal e incluye mucho más cuando uno está casado y en una relación. Entonces, ¿qué sucede? Este libro te ayuda, para hacer un pequeño repaso de qué trata, a elaborar diferentes tópicos de este gran autor, donde vas a poder entender cómo ser un mejor esposo, cómo hacer que tanto usted como su pareja sean un verdadero equipo y mejorar la comunicación en su pareja, ahondar en sus relaciones matrimoniales y familiares y hacer más placentero el tiempo que pasan juntos. Me parecen temas claves a desarrollar y entre esos y mucho más es el capítulo 3 que vamos a leer hoy. Aprender a comunicarse. En Proverbios 16 del 21 y 23 dice: la dulzura de labios aumenta el saber, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Empezamos. Deme una taza de café y puedo hablar sin parar por horas. Póngame junto a mis amigos pastores y podemos estar hablando de teología hasta el amanecer. Pero hágame sentar junto a mi esposa y a veces hay un silencio que aturde. ¿Por qué ocurre esto? Porque no puedo ser tan locuaz con mi esposa como lo soy con los compañeros de trabajo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que nuestra época de cortejo, cuando con o sin café, Elizabeth y yo podíamos hablar durante horas. Durante nuestras etapas de prometidos podíamos dialogar de todo lo habido y por haber hasta el alba. ¿Qué terrible suceso aconteció entre el noviazgo y el matrimonio? ¿Qué enfermedad nos afectó hasta el punto de que conversar con ella se hiciera un esfuerzo? ¿Se trata de amnesia o pérdida de memoria? ¿Es que se había acabado el tema de conversación? ¿Se perdió algo entre nosotros? ¿O tal vez es que simplemente dejé de intentarlo? ¿Le recuerda un poco este cuadro a su matrimonio? ¿Reconoce algo de esta situación en la que cuento? Parece que la comunicación o su ausencia es una cuestión importante en la mayoría de matrimonios. Y no resulta extraño que haya problemas si no hay el menor intento de comunicarse por parte del varón. Siga leyendo. Mi compañera de cita estaba frente a mí. Carraspé y comencé. ¿Qué decía cuando dije lo que yo pensé que decías? Decía lo que dijiste cuando me pareció que decías tu parecer. ¿O has dicho tu opinión de otra forma? Lo que yo quería decir es que ¿qué querías decir cuando dijiste lo que yo pensé que decías? ¿Querías decir lo que dijiste ese día? Está bien. Deja que te diga de otra forma. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste lo que yo creo que pensé que decías? Ya sabes, cuando me pareció que habías dicho tu parecer el otro día. No estoy segura, replicó ella. Oh, dije yo. Ahora debo apresurarme a añadir que mi historia no es tan mala como la he dibujado. Y no creo que mi capacidad comunicativa con mi esposa sea tan confusa como la del hombre de este ejemplo. Pero admito que la comunicación es un aspecto de mi matrimonio que constantemente precisa ayuda. Estoy seguro de no ser el único que necesita ayuda. Así que al comenzar un nuevo aspecto de lo que significa ser un esposo conforme al corazón de Dios, tanto usted como yo debemos preguntarnos algunas cosas para exploración de nuestra alma, como por ejemplo, ¿cómo puedo recobrar esa locuacidad que mi entonces prometida consideraba tan encantadora? ¿Cómo puedo recuperar el cuidado con el día que solía transmitir mi amor y afecto a mi novia? ¿Y cómo puedo mejorar mi comunicación hasta el punto en el que unas palabras escogidas mías sean como manzanas de oro con figuras de plata? Como dice en Proverbios 25:11. Entonces, ¿cómo manzana de oro? ¿Quiere que sus palabras sean dignas de esta calificación? Imagine que sus palabras son tan apropiadas para cada situación que su esposa las pudiese valorar como una gran pieza de oro
con forma de manzana. Eso es lo que el escritor de Proverbios dice que puede ser nuestras palabras. Con este cuadro en nuestra mente, el valor de la palabra exquisitas, tomemos la expresión hablar como un acróstico para recuperar la maravillosa comunicación que formó parte tan importante de nuestra relación de matrimonio en el pasado. Entonces, a hablar, ¿no? Recordemos que va a añadir varias cosas sobre esta palabra. Entonces, habilidad para escuchar. Escuchar es un arte perdido. Todo el mundo, incluido usted y yo, es demasiado impaciente. No logras respetar al otro lo suficiente como para dejarle terminar de hablar antes de saltar nosotros. Tendemos a valorar lo que nosotros queremos decir muy por encima de cómo apreciamos las palabras del prójimo. En Proverbios 18:2 tiene un nombre especial para este tipo de persona. No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión. Algunos podrían llamar a eso comunicación inívoca. No ser capaz de escuchar es un problema incontrolado en el matrimonio. No sé si habrá, estado usted alguna vez junto a una pareja de esposos solo para escuchar a uno o a ambos interrumpirse con importante información como "No, Carlos, eso no fue hace 6 años, sino hace 7. Perdona, cariño, pero creo que te equivocas. Pedro no tuvo ese trabajo en Cleveland, fue en Chicago. ¿Es una familiar? La verdadera comunicación no es una calle de una sola dirección. La comunicación real exige que escuche usted primero lo que su esposa está diciendo y entonces adecúe sus palabras para transmitir una respuesta apropiada. Por consiguiente, está el esposo que finge escuchar cuando realmente está fuera de sintonía. Eso no es otra cosa sino una preocupación egoísta. Está tan absorto en su propia vida y problemas que prácticamente se desconecta de su esposa. La mirada directamente a los ojos, aunque su oído está en blanco, la mayoría de los esposos, incluido usted y yo, somos culpables de esto, más a menudo de lo que queremos admitir. O podemos asentir con la cabeza, pero en realidad no escuchamos. En realidad eso es algo irrespetuoso. Cuando nos desconectamos de lo que nos están diciendo nuestras esposas o nuestra esposa, estamos manifestando que sus palabras, sus opiniones, sus preocupaciones, inquietudes y necesidades no son importantes. Sé que usted valora a su esposa y se preocupa por sus necesidades. Por eso se está tomando el tiempo de leer un libro. Posiblemente en tiempos pasados usted escuchaba atentamente toda palabra que salía de su boca. Escuchaba atentamente en busca de detalles para entenderla mejor. Indicios que le ayudaran a amarla más. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la respuesta, usted ha cambiado. Por tanto, debe cambiar de nuevo y reavivar su facultad de escuchar. Tiene que aprender a ser pronto para oír y tardo para hablar, como dice Santiago 1:19. Y mientras está en ello, escuche los consejos de su esposa. Dios le ha dado en ella una segunda opinión, así que escúchela, preste atención. Como ya hemos visto, mejor son 2 que 1. Se alegrará de haberlo hecho. Segundo, añada prudencia a su palabra. Podría describir a la mayoría de los hombres y su estilo de comunicación como el tipo fuerte callado. Son hombres de pocas palabras, su comunicación consiste en una repetición de contados monosílabos, pero el principio de un hablar escogido no cambia. Hablemos con muchas o pocas palabras, hemos de ser juiciosos con lo que decimos. Proverbios lo expresa así: en las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. No seamos tan callados. Nuestras esposas necesitan nuestra opinión. La comunicación es una calle de doble sentido. Aquí resalta lo que dice: el modo en el que hablas es a menudo más importante que las cosas que dice. Continuamos. Pero tengamos también cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. La otra, buena elección de tema y tono. Cuando Elizabeth y yo éramos recién casados, había 2 temas delicados que no podíamos tratar sin entrar en fuerte controversia, como es la religión y la política. Entonces, milagros de milagros, Dios llegó a nuestro matrimonio y la religión era el único tema del que queríamos hablar. Y ustedes, hay temas polémicos o teclas que su esposa o usted pulsan o evita que hacen que ustedes lleguen a alzarse la voz.
Hay temas o teclas que seguramente derivan de una acalorada discusión. Si ese es el caso, entonces identifique primero tales temas en su preciso momento y decida que con la ayuda de Dios no será usted el que levante la voz. Decida también con la ayuda de Dios que no será usted el que se ponga furioso. En uno de los versículos en la Biblia se refiere concretamente a los esposos. La Biblia dice: maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Tienen que amar a sus esposas, procurar la paz y hacer caso al consejo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo fundamental, hable con suavidad. A menudo importa más cómo habla y no tanto que dice. Siguiente, legados positivos en las palabras. ¿Ha tenido usted alguna vez la terrible experiencia de escuchar a uno de sus hijos repetir a otro niño alguna expresión no precisamente tan buena que usted ha usado en casa? ¿Y no se ha dado cuenta entonces de que no estaba teniendo cuidado con esas palabras no muy edificantes? Nuestro último punto relativo a la comunicación la tratamos de la manera en la que usted habla. Debe ser suave. El presente punto trata del material con que habla. Acepte el consejo de la Biblia cuando se refiere al carácter de sus palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:29. Siguiente, ausentarse de la pelea. Imagine que va en un combate de boxeo. Hay un hombre con calzón azul en una esquina y el contrincante está en la esquina opuesta, con el calzón rojo. Le suena la campana y solo el del calzón rojo se aproxima al centro del cuadrilátero. De inmediato los aficionados empiezan a chillar y a gritar al ver que no hay combate. ¿Por qué? Porque se necesitan dos para que haya una pelea. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Cuando hay una discusión entre su esposa y usted, no tarde en pedir perdón. Esté dispuesto a ser el primero en decir lo siento, en lugar de ser parte del problema y contribuir al enfrentamiento. Practique la dulzura de labios. Pero, ¿qué hacer si la discusión ya ha comenzado? La respuesta: sea el primero en pedir perdón. La búsqueda del perdón no es una cuestión de quién tiene la razón o no. Es un asunto de obediencia a Dios. Jesús dijo: si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Así que el esposo sabio resuelve o pone fin tranquilamente a la cuestión pidiendo perdón. Siguiente, rendir honor a la verdad con sus palabras. Cuesta años labrarse la confianza, pero puede perderse de inmediato con la menor mentira. Si usted o su esposa no han sido del todo sinceros el uno con el otro, sabe el tiempo y el esfuerzo necesario para reconstruir los pedazos de la confianza destruida. Tiene usted que ser siempre sincero en su comunicación con su esposa. No diga una cosa cuando quiere decir otra. Los dirigentes religiosos de la época de Jesús fueron frecuentemente acusados de hablar con engaño. Podían decir una cosa para dar a entender otra. Su habla engañosa se manifestaba de muchas formas. Por eso Jesús les dijo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, pero lo que es más de esto, de mal procede. O sea, eso quiere decir que si van a decir algo, sea lo que es. Amigo, continuamos. Estas palabras son también para nosotros. Hemos de ser honestos y sinceros con nuestra comunicación. Y yo añadiría, especialmente con vuestras esposas. ¿Es usted culpable de alguna de estas formas de hablar engañosamente? Una mentira absoluta, y usted la conoce. Una exageración, la vieja historia del pez enorme que casi pescó. La verdad a medias, cuando Abraham dijo que Sara era su hermana. La verdad evitada, evadir o cambiar el tema para evitar la respuesta a una pregunta. Si es así, siga los mandamientos de la Escritura. Deseche la mentira, hable la verdad con su esposa. Pues bien, aquí lo tienes, un hablar que honre a Dios y a su esposa. ¿Qué esposa no respondería de forma positiva a una esposa que practica este tipo de sabia comunicación? Y amigo, su esposa no es diferente. A menudo oigo a la mía hablar con otras que exponen abiertamente su anhelo de que sus esposos se comuniquen con ellas. Por tanto, sé que hay más que usted y yo podamos hacer en este aspecto. Así que intentemos transmitir nuestro amor a nuestras esposas con más frecuencia y con mayor habilidad. Pero, ¿dónde exactamente empezamos este proceso? Comenzamos dar el primer paso, que se resume en una frase:
comprender para amar. Entonces, comprender para amar. Sigmund Freud, el padre de la psicoanálisis, hizo una estupenda afirmación al respecto. Después de 40 años de práctica, todavía tenía que entender a las mujeres. Si siente usted así en cuanto a su esposa, siente que cuando más vive juntos, más se convierte ella en un misterio. Tal vez por eso la ama usted tanto. Ya sabe, no hay ocasión para aburrirse en casa, y cuando empieza usted a entenderla, cambia. Amar a su esposa y convivir de manera comprensiva con nuestras esposas es un mandamiento de la Escritura para nosotros. ¿Cómo se consigue? Por medio de la comunicación. Pero, tal como ya hemos visto, la comunicación es un problema considerable para muchas parejas. ¿Por qué? Pues bien, hay muchas razones. De eso podemos dar testimonio. Enseguida voy a dar una lista de razones por las que a veces esposos y esposas tienen problemas para comunicarse. Tales problemas pueden ser los dos. Ambos no consiguen comunicarse por razones comunes o distintas. Aquí hay algo que he aprendido. No puedo encargarme de los problemas de comunicación de mi esposa, pero seguro que puedo ocuparme de los míos. Y puede que, si mejoro mi capacidad comunicativa, mi esposa responderá y se comunicará también mejor. Entonces nos beneficiaremos ambos de mi esfuerzo. Pero independientemente de lo que haga mi esposa, Dios quiere que yo aprenda a comprender mejor y apoyar a mi esposa. Así que, ¿cuáles son algunas de las barreras que obstaculizan una buena comunicación? Aquí hay algunas pocas, y siéntase libre para añadir las suyas. Primero, la falta de tiempo. La buena comunicación requiere tiempo, y eso es algo bastante escaso en estos días. Con su ajetreada agenda y también la de su esposa, no parece haber tiempo suficiente para una comunicación significativa. Piense por un momento en la cantidad de tiempo que usted y su esposa están juntos a solas. Tome el día de ayer como por ejemplo, añada los minutos en los que los dos estaban despiertos y juntos y a solas. 5 minutos por la mañana y 15 por la noche. Si es así o algo parecido, no es demasiado, ¿verdad? Si ese es el caso, no le extrañe que los dos sean extraños viviendo bajo un mismo techo. Gracias a Dios, ustedes pasan más tiempo juntos del que hemos dicho. Segundo, falta de consideración. Afrontémoslo. Tanto usted como yo somos bastante egoístas. Lo que queremos, lo queremos, y lo que queremos cuando lo queremos, nuestra naturaleza de pecado ha formado en nosotros una preocupación egocéntrica. Por tanto, en general no estamos interesados en el día de nuestra esposa, sus inquietudes, sus problemas con los niños o el trabajo. El día duro lo hemos tenido nosotros. Quienes merecen mimos y cuidados somos nosotros. Los que tienen ganas de llegar a casa, comer bien, relajarse y ver un poco de televisión somos nosotros. No importa que en muchos casos su esposa también haya cargado con un día de 8 o 10 horas y ahora llega a casa y tenga que hacer todo lo que se espera de la esposa y mujer ideal de Proverbios 31. Un esposo con más amor y consideración pensaría en su esposa y le preguntaría: ¿cómo puedo ayudarte a terminar el día más descansada? Tercero, falta de deseo. Esto es lo que me pasa a mí. Si quiero ir a pescar, encuentro el tiempo. Si quiero ir a correr también. Usted y yo hacemos lo que queremos, ¿no? Si algo nos interesa y lo deseamos lo suficiente, hacemos lo necesario para conseguirlo. Pues bien, confío que a estas alturas se entienda la importancia de la comunicación entre usted y su esposa. Hasta este momento de su matrimonio, si es usted como la mayoría de los varones, no habrá dedicado mucho esfuerzo a mejorar la comunicación con su esposa, porque no habrá considerado su importancia. Bien, si es un hombre de negocios, sé que estará de acuerdo en que la comunicación es de una importancia capital en el mundo de los negocios. Cuando yo era agente comercial, tenía que ser capaz de comunicar la superioridad de los productos de mi empresa. Como maestro bíblico, tengo que comunicar con precisión las verdades de la palabra de Dios. Y estoy seguro que también para usted es importante la buena comunicación. Sea usted representante, ejecutivo, ingeniero, lo que sea, sabe que no puede triunfar sin unas buenas actitudes para relacionarse. Así que, ¿por qué no toma algo de esa motivación y pero ¿por qué no toma algo de esa motivación y empuje que le dan éxito en su trabajo y lo aplica en la comunicación con su esposa? La recompensa será mucho mayor que cualquier logro que pueda conseguir en una profesión. Y además estará cumpliendo el mandamiento del Señor para vivir con su esposa de una manera comprensiva. Cuarto, falta de intereses comunes. Contemple el escenario. En una ocasión usted se sintió atraído por una señorita. Cuando consiguió conocerla un poco mejor,
Descubrió que tenía cosas que interesaba a ambos. Quizás música, aficiones, libros y afortunadamente el Señor. Se casaron y entonces, entre otras cosas como trabajo, hijos y actividades, usted puede nombrarlas, empezaron a interponerse entre ustedes y la persona con la que antes tenía tantas cosas en común. Ahora, tras varios años de matrimonio, usted y su esposa se han distanciado. Son completos extraños. Si nada le remedia, no tendrán nada que decir durante los próximos 20 años. 5. Falta de energía. Cuando se está casado es fácil poner excusas. Y es realmente más fácil no hacer nada que hacer algo. Llega usted a casa, se deja caer en el sofá y procura relajarse. Debidamente justifica su falta de deseo para comunicarse pensando, puesto que estoy cansado y he estado todo el día hablando en el trabajo, merezco descanso. Pronunciaré unos cuantos gruñidos a mi esposa y a mis hijos. Y eso será suficiente para que me ocupe de mis responsabilidades como esposo y padre. ¿Funcionaría ese razonamiento en su trabajo? Una vez más, su elección vuelve a lo que importa. La comunicación es importante, pero supone esfuerzo. Si un cierre de venta con un cliente le exige echar mano de su energía, sé que haría lo necesario. Entonces, ¿qué o quién es más importante a los ojos de Dios? Y debería ser a los que usted también, que su querida esposa, dentro de lo importante. Entonces, cambia la situación. Pues bien, amigo mío, espero que se haya sentido aludido y tocado cuando hemos hablado de vivir con su esposa de manera comprensiva. Sé que este capítulo se está desarrollando un poco más largo de los demás, pero este es uno de los principios más importantes que como esposos hemos de poner en práctica. Como cristianos, la Biblia nos da abundantes mandamientos de carácter general, pero pocos dirigidos especialmente a los esposos. Eso significa que debería prestar atención a tales mandamientos concretos, ¿no cree? Y hermano, este es uno de ellos. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Primera de Pedro 3:7. Hacemos bien en prestar atención a lo que Dios nos dice como esposos. Así que, ¿está usted listo para hacer algunos cambios? ¿Está preparado para cambiar la situación en la relación de su esposa? Reconozco que a medida que escribía esto, he estado acusándome a mí mismo. Pero ¿dónde empezamos? Primero hagamos un pequeño cuestionamiento para determinar el nivel de comunicación con nuestra compañera de por vida. Compruebe qué frase describe mejor su actitud y cuanto a conectar con su esposa. ¿Qué esposo es usted? ¿Qué? ¿Has dicho algo? ¿Me estabas escuchando? Claro que estoy escuchando, por cierto. ¿Qué hay que cenar? ¿Qué hay de cenar? Hablemos mientras veo el partido de fútbol. Déjeme decirle lo que pienso. Toma el tiempo que necesite, te escucho. ¿Qué tal lo ha hecho? Seguramente ese es como yo y ya reconoció que es culpable de haber dicho o pensado alguna de estas frases en alguna ocasión. Creo que coincidirá conmigo a que siempre hay ocasiones para mejorar, pues, ¿qué es lo que sigue? Haga un esfuerzo para comunicarse. Decida hablar con su esposa cada día cuando llegue, usted o ella, o a casa. Tenga una libreta, unas preguntas listas para hacer, como por ejemplo, ¿cómo te ha ido en el día? ¿Algún problema en casa? ¿Cómo puedo ayudarte esta tarde? ¿Necesitas ayuda con los niños con la tarea? Estoy seguro de que se te ocurrirá otras preguntas que puedes hacer para enriquecer la comunicación diaria con su esposa. Planifique con tiempo para comunicarse. Lleve sus esfuerzos un paso adelante y darte tiempo para estar a solas con tu esposa para poder hablar juntos. Y solos nada más. De la vida, del futuro, de sus sueños y metas como parejas. Planificar una velada solo para ustedes dos. Vayan a un lugar tranquilo y oblíguense a hablar. Esfuércense. Ha oído bien. He dicho oblíguese a hablar. Si se parece algo a mí, sabe que con gusto dejo a mi esposa venir con todos los temas de conversación y entonces respondo en actitud pasiva cuando me pregunta. Así que intente descargar los hombros de su esposa parte de la carga de comunicación y tenga alguna iniciativa. Planifique tiempo para comunicarse. Tenga en cuenta que la comunicación es más que solo palabras. ¿Nunca ha oído el dicho que dice, los hechos hablan más fuerte que las palabras? Hasta aquí hemos hablado de la comunicación verbal. La mayoría de las varones con los que he hablado tienen ahí un problema. No hablan con sus esposas. Pero si el experto en comunicación Alberto Melrabian no se equivoca en su investigación,
También debemos ocuparnos de nuestra comunicación no verbal. Nuestras acciones, eso es lo que ha descubierto el doctor. Hasta un 55% de un mensaje que enviamos puede ser comunicado de forma no verbal mediante la acción. Otro 35% de un mensaje puede comunicarse a través del tono de la voz. Y un 7% comunicado por las palabras proferidas. Vaya, ¿no? Eso significa que nuestro tono de voz, la forma en la que actuamos ante nuestras esposas, comunica hasta un 93% de nuestros pensamientos y sentimientos hacia ella. Y hagamos un esfuerzo para edificar con lo que decimos. La bendición de la buena comunicación. He dicho al principio de este libro que mi esposa Elizabeth y yo estamos escribiendo simultáneamente libros que se complementan. Yo para los esposos y ella para las esposas. Ha sido importante para nuestra propia comunicación comentar nuestros capítulos entre nosotros para que los libros puedan ayudar tanto a los esposos como a las esposas a ocuparse de ciertas cuestiones claves de su matrimonio. De hecho, aclaro aquí que así como hay un esposo conforme al corazón de Dios, que es el libro que estamos leyendo, también está el otro que es una esposa conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, si son ambos en matrimonio, recomiendo que compren los dos. Entonces continuamos. Si usted y su esposa están leyendo juntos estos capítulos, considérelos nuestros invitados y añádense a nuestra lista de bendiciones. Dios recibe honra cuando hacemos las cosas a su manera. La amistad con su esposa resulta fortalecida. Su relación conyugal adquiere un mayor significado, disminuye los malos entendidos, la paz y la armonía se refuerzan, se mejora el trabajo en equipo, el aprendizaje es recíproco y se fomenta la intimidad. El autor de un libro para varones consideraba que la comunicación es un factor crítico en un matrimonio positivo. Confío en que usted esté empezando a estar de acuerdo y determine ser un mejor comunicador con su esposa. ¿Por qué? Porque la forma en la que nos comunicamos con nuestras esposas producirá buenas o malas consecuencias. Si nuestra comunicación es pobre, tendrá un efecto negativo en la relación de matrimonio. La comunicación es el vehículo utilizado para llevar a cabo muchas responsabilidades y aspectos relacionados del matrimonio. Sin ella, un esposo no puede liderar adecuadamente, ni comunicar amor con eficacia. No se puede tratar el problema ni resolver conflictos. Caso cerrado, tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Entonces, detalles que transforman. Al final de cada capítulo, él da unos detalles para transformar la relación. Entonces, recapitulamos, son 5 para terminar este capítulo. Dice, elige escuchar. Escuchar es un acto de amor. Cuando escuchamos a la esposa, está comunicando de forma no verbal que ella es una persona importante para usted. Usted la valora al apreciar lo que dice. Dios le ha dado a usted el dos oídos, lo cual debería indicarle algo acerca de la importancia de escuchar. Sus oídos son el más importante instrumento de comunicación, así que elija escuchar. Segundo, hable de lo que le interesa a su esposa. La comunicación no es una calle de dirección única. Si quiere que su esposa lo escuche y hable de lo que usted considera importante, entonces empiece por conversar sobre lo que le interesa e importa a ella. ¿Qué es lo que le interesa? Esfuércese en conocer qué tipo de libros le gusta leer, cuáles son sus aficiones y sus talentos para el ministerio. Dé entonces el siguiente paso y prepárese para hablar con ella sobre lo que le interesa. Entonces puede estar seguro de que será todo oído cuando usted quiera hablar del gran partido del sábado. Tercero, observe la comunicación no verbal de su esposa. La comunicación no consiste tanto en lo que usted dice como en lo que no dice. Tiene que ser sensible a la manera de su esposa. Al igual que usted, ella se cansa, vive con muchas tensiones, se queda atrás. Así que para no decir lo que no debe, no dañar sus sentimientos de ninguna manera, busque esos indicios no verbales que le dicen que guarde algo de comunicación verbal para después. Pero si es demasiado tarde y ya ha soltado usted lo que no debía o lo que debía, pero en mal momento, con decir lo siento puede seguir adelante. Cuarto, piense temas de conversación. Si su esposa es como la mayoría, entonces usted estará cansada de ser la que empieza la conversación. Es hora de que traiga usted tema de conversación. Los vendedores lo hacen siempre antes de visitar a un cliente. ¿Por qué no hace un esfuerzo parecido en su casa? Comunicarse bien no cuesta más que un pequeño pensamiento y mucha atención. De camino a casa desde el trabajo, haga una lista mental de temas, cosas de actualidad, cuestiones espirituales, cualquier cosa. Entonces estará listo para iniciar una conversación al llegar a casa. O cuando llegue a su esposa cuando lleve a su esposa a una cita, se sentirá aliviada de no tener que esforzarse tanto para hablar.
¿Por qué? Porque usted puede acabar hablando tanto que ella no podrá intervenir y eso la emocionará. Quinto, preste atención a sus modales con su esposa. Nunca la interrumpa cuando hable con usted o con otra persona. Nunca la humille ni la haga sentir poca cosa frente a otros, especialmente sus hijos. Acostúmbrese a esto haya o no haya gente delante. Nunca la critique ni corrija en público, ni en broma. Un marido cristiano se guarda de ridiculizar a otros, especialmente a su esposa. Cuídese del humor deshonroso y guárdese del sarcasmo. Dedíquele siempre cumplidos en presencia de otros, especialmente de sus hijos. Nunca evoque faltas del pasado. Dios ha perdonado a su esposa y usted también debe hacerlo. Y sexto y último, eranse ya al final, identifique los modelos de habla que debe cambiar. Esta pequeña cosa se refiere a hábitos, a maneras personales en el habla. ¿Cómo dice usted lo que dice? ¿Tiende a alzar la voz cuando se comunica con su esposa? ¿Habla con un tono airado? ¿Se comunica usted como un sargento? Y bueno, así termina el capítulo de aprender a comunicarse dentro del matrimonio para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Vimos palabras claves, sé que estuvo un poquito largo, pero realmente nos parecieron temas súper interesantes, porque para toda relación la comunicación es clave, ya sea la verbal, la no verbal o incluso la que no decimos. Incluso el silencio suele hablar mucho también. Entonces, que este capítulo sirva de iniciativa para profundizar en un libro maravilloso como este. Para crecer siempre, un matrimonio es constante edificación. Uno no llega al matrimonio ya siendo un esposo perfecto. No, es algo que se construye todos los días hasta que el Señor nos llame. Y porque incluso esa relación con tu esposa significa la relación que Dios tiene con nosotros. Porque recuerden que nosotros como iglesia somos su novia. Qué bonito, y bueno, esto entre muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, animados a seguir profundizando en la comunicación, tanto en este maravilloso libro que pueden conseguir con nosotros como cualquier otro. Así que esposos, seamos hombres conforme al corazón de Dios, esposos conforme al corazón de Dios, guiados por la palabra, ¿sí? Y orgullosos de ser hijos de Dios. Entonces, amado Padre Celestial, te pedimos que bendigas en este tiempo a todos los esposos que nos escuchan, a todas las personas, inclusive a las mujeres también, que puedan ser unas personas llenas del Señor y conforme a tu voluntad. Permite tener matrimonios de éxitos en ti, en tu palabra, en tus mandamientos. Ayúdanos a ser como tú y ayúdanos a vivir ese matrimonio conforme a tu corazón. Te damos gracias por estos materiales, por estos temas que nos enriquecen. Te damos gracias, amado Dios. Shalom, shalom a todos y amén, amén a todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden contactarnos, cualquier cosita, y seguir escuchando nuestro maravilloso podcast. Bendiciones.